¿Alguien tiene alguna duda de lo que son las funciones, cómo trabajan, parámetro actual, parámetro formal? La repasamos. Bueno, muy bien. Vamos a Shift F5, acá. Ah, el box lo vamos a hacer como parámetro. Sí, como parámetro, como procedimiento, perdón. Sí, hoy podemos hacer el box. Pero aquí, Shift F5, bueno. Repasemos entonces lo que dijimos que era un parámetro. Es el nexo, es decir, para establecer el diálogo entre un subprograma y los demás componentes del programa. Nosotros por ahora, los demás componentes del programa en realidad son el programa principal, y en el caso, ¿se acuerdan de la función calculadora con funciones, que habíamos declarado la función suma y la función resta dentro mismo de la función calculadora? Sería ese nexo que está entre su programa calculadora y el subprograma suma. Fíjense que ahí hay un nexo interno, ¿no? Pero por lo general, por ahora, estamos usando lo que es el nexo entre el subprograma y el programa principal. Siempre que yo voy a correr un programa, se corre el programa principal. Luego, cuando se necesitan los subprogramas, es que se invocan o se llaman, que es lo mismo, invocar y llamar significa lo mismo, y se ejecuta ese código, se devuelve el valor, en el caso de la función, y continúa el programa principal. Es decir, siempre nosotros vamos a hacer, como hacíamos en el PCIN, el programa principal. Eso que decía algoritmo, bueno, ese es el programa principal. Y para nosotros lo que está dentro de Binien, punto final, eso sería el programa principal para nosotros. Bien, ¿qué tipos de parámetros tenemos? Depende de dónde estén definidos. Si están definidos en el encabezado, se llaman parámetros formales. Y si son los que están en la llamada de su programa, se llaman parámetros actuales o argumentos. Luego tenemos, según su función, los parámetros. Puede ser valor o variable o por referencia. Parámetro valor significa que yo, cuando invoco la función, le paso como entrada un valor. El parámetro valor quiere decir que es de entrada la función. ¿Qué va a hacer ese parámetro valor? Se va a copiar en el stack de la memoria, ahí en donde en tiempos de ejecución, recuerdan que se divide en tres la memoria, en la memoria estática, global o de datos, en el stack o pila y en el montículo o heap. Bueno, en el stack se va a copiar ese valor y se va a trabajar con ese valor adentro de la función, y cuando termina no existe más. ¿Se acuerdan que libera toda la memoria de la pila? Bueno, entonces ese valor que es de entrada no se modifica ahí adentro de la función. Sin embargo, el parámetro variable o por referencia son de entrada a salida, es decir, yo le paso un dato, adentro de la función se modifica, o del subprograma en general se modifica, y me va a devolver como salida ese parámetro modificado. O puede ser de salida solo, es decir, yo se lo paso, no tiene ningún valor, y me devuelve el resultado. Eso lo vamos a ver hoy. Bien, ¿qué es el ámbito léxico o scope de una variable? Es el lugar donde es reconocida la variable, es decir, donde se utiliza o donde tiene validez. Las variables pueden ser locales o globales. Las globales
se reconocen en todo el programa, subprograma, en todo el código, y las variables locales solamente se reconocen en los subprogramas. Fuera del subprograma no existen, porque cuando yo llamo al subprograma, se genera todas esas variables locales, y cuando termina su programa, se limpia toda esa memoria. Por eso es que no existen más. Y no pueden usarse desde por ejemplo, el programa principal, porque no existen. Existen solamente cuando se invoca y cuando se ejecuta la función o el procedimiento, y después se libera la memoria. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, el módulo 1, en el módulo 1 tengo la variable suma y la variable i, esa variable suma y esta variable i se puede usar en todos los módulos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Si estoy en el módulo 2 y tengo la variable contador y j, lo voy a poder usar en el módulo 2, en el módulo 3 y en el módulo 4. Si estoy en el módulo 3, voy a poder usar solamente x y acumulador total, AC total, y si estoy en el módulo 4, solamente voy a poder usar esta i, que es diferente de esta i. Esta i estaría en la memoria estática global, y esta i está en el stack. Se deja lugar, digamos, cuando se invoca la función, que es distinta, recuerdan, de la memoria dividida en 3, esta sería en la memoria global, y esta sería la memoria local de la función, o del procedimiento, del subprograma en general. Entonces, I y A solamente se reconocen en el módulo 4. Profe, Sí. ahí hay que definirla 2 veces entonces. En realidad, no, yo no les recomiendo que pongan el mismo nombre de variable, porque en los otros entornos de Pascal siempre te daba error, ¿viste? La bibliografía dice que no debería, porque justamente trabaja así. Si esta es estática y permanece durante toda la ejecución del programa, y esta solamente se genera cuando vos invocás al módulo 4, no tienen nada que ver. Se llaman igual, pero no tienen nada que ver. Esta se va a generar cuando se llama el módulo 4. Sin embargo, esta, y en el stack, es decir, en la pila, y esta va a permanecer durante todo el programa y va a estar en la memoria global o estática o de datos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. Bien. Entonces, vimos ayer la ejecución de este programa, en donde le puse un ejemplo de calculadora, una calculadora muy sencilla, ¿no? Que tenía suma y resta, nada más, pero con una función calculadora. Yo le puse el nombre más para acordarme yo, y bueno, que haga referencia justamente a lo que hace. Fíjense, N1, N2 y OP, ¿qué tipo de variables serían? Globales, muy bien, perfecto. Ahí en la función calculadora, número 1 y número 2, y operador, ¿qué tipo de parámetros serían? Se llaman, son de entrada y se llaman formales. Son locales a la función, muy bien, pero se llaman parámetros formales, porque están en la forma, en el encabezado de la función. Está bien, son locales, digamos, si uno se hace referencia, son locales, pero se llaman formales. Y cuando yo llamo acá en la línea, esperen que corro esto, que no veo, ahí, en la línea 34, que llamo a calculadora con N1, N2 y OP, N1, N2 y OP, ¿de qué tipo serían? ¿Qué tipo de parámetros? Actuales, muy bien, muy bien. Las variables N1, N2 y OP dijimos que eran globales, muy bien.
pero estos parámetros se llaman actuales. Ahí cuando se llaman dentro de la función calculadora, N1, N2 y OP serían los parámetros actuales. Perfecto, muy bien. Fíjense que acá en la función calculadora, en la línea 6, yo definí dos funciones locales a la función calculadora. ¿Dónde va a poder ser reconocida la función suma y la función resta? ¿En todo el programa? ¿Solamente en alguna parte? Solamente en la función calculadora. Sí, de la 4 a la 19. Sí, de la 6, digamos, hasta la 21. Ahí, dentro de la definición de la función calculadora, porque están definidas localmente a la función calculadora. Fuera de la función calculadora no existen. Acá en este caso no tenemos variables locales, pero yo si tengo variables locales a la función calculadora, las debería definir en la línea 7. Acá debería poner var, por ejemplo, x de tipo tal cosa. Muy bien, locales adentro de la función calculadora. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora. Sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé quién es, porque encima no se ve la... Ahí está, a Valeria. Ahí está. Bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Fíjense que se invoca igual que dentro de una expresión, la función, dijimos que la podíamos poner en un mostrar, en un write, o la podemos poner en una condición, o la podemos poner en una asignación. Muy bien. Pero si yo quería invocar, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de llamar a suma, acá desde el cuerpo principal? Y me dice que no reconoce suma. ¿Por qué? Porque es local a la función calculadora. Si yo quisiera y necesitaría usar suma, la función suma que ya tengo definida, la necesitaría usar en alguna otra parte del código, lo que hago es sacarla fuera de la función calculadora y entonces me la reconoce. ¿A dónde la voy a tener que poner? Antes de la función calculadora, porque si no, la función calculadora en la línea 18 me está llamando a suma. Si yo copio y pego suma estas tres de la línea 8, 9, 10 y 11, la pongo abajo antes del begin de la línea 23, ¿qué va a pasar? Cuando me compile acá, el compilador, la calculadora me va a decir suma, y no sé qué es suma. Entonces, siempre que yo invoco a alguien, fíjense que acá estoy invocando a funciones dentro de una función. La tengo que definir antes, o en el ámbito local, pero en el ámbito local me va a ser reconocida acá adentro nada más. Si quiero usarla en otra parte del programa, la debería definir en la línea 6, ¿no? Antes de la función calculadora. Muy bien. Bueno, esto es la gestión de memoria que estamos hablando desde hace rato, pero lo volvemos a ver un poco más gráficamente, me parece que queda mejor, más grabado así la memoria. Y cómo hace la gestión de la memoria en tiempos de ejecución de un subprograma. Bien, durante la ejecución del programa, la memoria dijimos que la dividíamos en 3, pero eso va a depender del lenguaje y de los compiladores. El Pascal trabaja así, la divide en 3. Es más, el stack tiene 64K en el Turbo Pascal. Nada,
nada, gurises, no nos alcanza para nada, pero tiene una opción para agregarle memoria, digamos, poner un poquito más de memoria, porque si nosotros tenemos que ejecutar una función o un procedimiento acá en el stack, y tenemos 64K y necesitamos más memoria, y se nos va a acabar enseguida y no vamos a poder ejecutar. Entonces, bueno, hay opciones para... En realidad, en el Lazarus no existe ese problema, me parece. Pero bueno, vamos a tener que usarlo, y seguramente ustedes, con los programas que hagan, con los programas que hagan, le van a surgir este tipo de dudas, y ya nos vamos a dar cuenta si alcanza o no alcanza. Bien. Entonces dijimos que está dividida en 3. Hay bibliografía que los pone al revés, no es que estén en este orden. Yo lo pongo así porque me da, cuando dice stack, la pila, háganse de cuenta que es una pila de platos. Entonces, está el concepto de pila, que ustedes van a ver también en arquitectura de computadoras, en donde la metodología de trabajo de una pila es el último en entrar, es el primero en salir. Last in, first out. Entonces, háganse de cuenta una pila de platos. Ustedes tienen que lavar los platos y apilan todos los platos, ¿no es cierto? ¿A dónde van a poner el último que llegó? Y al tope de la pila, es decir, en la cima, la parte de arriba. ¿Y cuál van a sacar? El que está en el tope. Vamos a suponer que tienen 50 platos, porque fueron, no, 50 no, ¿cuántos somos? 45 en la clase, bueno. Comimos los 45 y a alguien le toca lavar los platos. Bueno, va la pila de 45 platos, y resulta que cuando no sé a quién le toca lavar, va a lavar y no va a sacar el del medio o el de abajo, va a sacar el que está arriba. Más si son de vidrio, porque se va a romper todo, si no. Suele pasar que hay gente en el supermercado que en la pila de latas saca la de por ahí, la del medio, y se cae todo. Bueno. Entonces, el concepto de pila nosotros lo usamos mucho. ¿Cuándo lo usamos? Lo vamos a ver más adelante en detalle igual. Vamos a ver cómo funciona, vamos a hacer el código. También vamos a generar memoria para que guarden. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto para que ustedes tengan una idea de lo que es una pila. Por ejemplo, el concepto de pila se utiliza mucho en los editores de texto con el hacer y deshacer. Cuando yo me equivoco, ¿qué hago? Hago la flechita para atrás, ¿y cuál me devuelve? La última modificación anterior a la última modificación que hice, ¿no es cierto? En el deshacer, me borré todo, pongo deshacer y me da lo anterior. Bueno, ese concepto de pila es el que se aplica en los editores de texto para hacer y deshacer. Bueno, bien, entonces tenemos la memoria estática o global o de datos, son sinónimos los tres. Se almacenan las variables globales, el programa, entre otros, ¿no? Ahí está todo, digamos, la parte que a nosotros nos importa, sobre todo, es la parte de las variables, ¿eh? Lo otro, los programas, el sistema operativo, todas las otras cosas que están adentro de la memoria estática, a nosotros funcionalmente no nos interesa, excepto que estemos programando a bajo nivel, digamos, ahí sí se nos va, no sería útil, pero para nosotros, a esta altura no necesitamos. Bueno, el stack o pila, se ejecutan los subprogramas. Luego de que se ejecuta el subprograma, acá en el stack o la pila, ahí se libera toda esa memoria, y se devuelve el control al programa que está en la memoria estática. Bien. Y luego tenemos el heap o montículo, que lo que nosotros vamos a generar acá es memoria en forma dinámica. Necesito, digamos, en alguna situación necesitamos lugar, generamos acá que me guarde espacio para guardar algo, después guarda acá, después guarda acá. Eso lo vamos a ver en octubre, noviembre, por ahí. Yo creo que noviembre. Bien. Bueno, empezamos con los procedimientos. El concepto de procedimiento. Bueno, un procedimiento es
un módulo que realiza una tarea específica a partir de una lista de argumentos de entrada, devolviendo 0, 1 o más valores de salida. Fíjense que acá ya estamos. Los valores de entrada son los parámetros valor. Yo le paso un valor de entrada. Pero acá me dice ya, cuando devuelve 1 o más valores, esos parámetros son variables o por referencia. Son parámetros que entran con un valor y salen modificados, o salen modificados, es decir, son de entrada a salida o de salida a sol. Por ejemplo, box, que es lo que preguntó Leandro, había preguntado, me parece, el tema del box. ¿Qué es eso, el box? Bueno, yo no lo hice, pero, o sea, lo tengo hecho, pero no lo hice para esta clase. Lo podemos hacer después. Bien. El box. Fíjense que este es un procedimiento, y los procedimientos se llaman, nosotros ya usamos procedimientos estándares del Pascal, por ejemplo, el clear screen, el readline, el write. ¿Qué otro procedimiento usamos? El go to XY es un procedimiento, y hacen una tarea específica. Por ejemplo, el clear screen limpia la pantalla. Hace una tarea específica. ¿Qué salida tiene? Y no, tiene una acción, limpiar la pantalla. El write lo que hace es, te pone en pantalla el literal que vos le pasás, ¿no? Le dice, el resultado de la suma es de, bueno, el write lo que te hace es eso, mostrarte por pantalla el literal que vos pongas, y además, por ejemplo, separado por una coma, podés poner el valor de la variable resultado. Muy bien. Y nosotros vamos a hacer, por supuesto, obviamente, vamos a hacer nuestros propios procedimientos. Bien. Se invocan, se llaman, solo por su nombre, con su lista de parámetros actuales. Acá volvemos a tener el tema de los parámetros actuales, formales, valor, variable o por referencia. Los parámetros se usan en todos los... pueden no tener parámetros. Yo le hice un procedimiento, que es el limpiar pantalla, que se los hice sin parámetros. Bien, la estructura de un subprograma procedimiento. Bueno, tienen la palabra reservada procedure, después el identificador, que es el nombre del procedimiento, la lista de parámetros, entre paréntesis, y acá en la lista de parámetros formales le tengo que poner el tipo. Cuando invoco a la función en los parámetros actuales no le pongo el tipo. Acá arriba sí. En la definición formal le tengo que decir de qué tipo es cada uno de estos parámetros, de estas variables. Y no tiene valor de salida, porque si necesitamos que sea un valor de salida, lo vamos a poner acá como parámetro variable o por referencia, y le vamos a indicar cuáles son. Nuevamente, esta parte de acá, esta primera línea, se llama encabezado, y tenemos, como en las funciones, tenemos un ámbito local. Ese ámbito local se va a generar en la medida que se llame y la ejecución se haga en la pila. Entonces ahí vamos a poner toda la definición de constante, tipo, funciones, procedimientos locales al procedimiento. ¿Dónde van a ser reconocidos? Solamente acá. Todo esto local solamente va a ser reconocido acá. En el programa principal no existe. Muy bien. Luego tenemos un begin y un end del cuerpo del procedimiento con el bloque de instrucciones del procedimiento. Bien, por ejemplo, este programa yo le hice el limpiar pantalla, procedimiento. Entonces, bueno, como dijeron los otros días, yo ya lo tengo, copié y pegué, y el code page UTF-8 lo tengo en todo, también. Está bueno porque uno después no le andan los acentos y demás, y está bien ponerlos en todos los programas. Bueno, yo le dije que use la CRT,
Y número 1, número 2, resultado, lo que hice es que me muestre por pantalla, por ejemplo, la suma de dos valores reales, ¿no es cierto? Usé dos variables, número 1, número 2 y resultado. ¿Qué tipo de variables son? Globales, muy bien. La puedo usar en todo el código, en todo el código van a estar reconocidos, son globales. Bien. Luego definí, fíjense que en la parte de var y después de la definición de variables, hice el procedimiento limpiar pantalla. Puse la palabra reservada procedure y el nombre, el identificador. Fíjense que acá, limpiar pantalla no tiene parámetros. ¿Por qué? Y porque no los necesito, solamente va a limpiar la pantalla. ¿A quién voy a invocar? Al clear screen de la unit CRT. Esperen un poquito que... Muy bien. Entonces, habíamos quedado acá en el procedimiento, limpiar pantalla. Tengo el begin y el end del cuerpo del procedimiento, y adentro, yo lo que hice con este procedimiento es poner en castellano lo que hace el clear screen, nada más. Bueno, entonces el begin del cuerpo principal, que es lo que se va a ejecutar, y le pido que me ingrese el número 1, readline número 1, limpio la pantalla, es decir, cuando invoco, fíjense que al limpiar pantalla está contra el renglón acá. No necesito asignarlo, no lo puedo poner adentro de un write, ¿está? El procedimiento es diferente de la función en ese sentido. Entonces, ¿qué va a hacer? Corta la ejecución del programa principal y se va a ejecutar el subprograma. Entonces, ¿qué hace? Limpia la pantalla. Viene acá y continúa con la siguiente instrucción. Write, ingrese número 2, me lee el número 2, corta la ejecución acá y va a ejecutar su programa. Viene acá, ejecuta, me borró la pantalla, continúa en write, el resultado es número 1 más número 2, y bueno, y luego read key, fin. Entonces, vamos a ver la ejecución de eso. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Que habías dicho un poco al principio de la clase que no me quedó bien claro, que era lo que no se podía hacer en otros IDE, pero sí que era el de Lázaro, que tenía que ver con el nombre de las variables, cuando eran variables locales, que no podían tener el mismo nombre las variables locales que las variables globales, ¿o cómo era? Sí. No, hay que tratar de no usar el mismo nombre de variable. En los otros entornos te da problemas. No sé en Lazarus si te da problemas. Por eso, por experiencias anteriores y de otros códigos, es preferible siempre usar nombres de variables diferentes. O, si tenés I, que siempre sean local. No tener una I global y una I local. Si no, vos tenés varios subprogramas y que la I siempre sea local a ese subprograma. La podés usar en todos los subprogramas, pero no también tener una I global. No sé si me expliqué. Claro, y me entiendo. Por ejemplo, usar J para global y para los locales usar I. Claro, por ejemplo. Limpiar pantalla, procedimiento. Limpiar pantalla, procedimiento. Ahí está. Bien. Fíjense, limpiar pantalla, procedimiento. Fíjense, este es el código que estamos viendo acá. El procedimiento que definí acá no tiene parámetros formales. Este se sigue llamando encabezado y es parte de var. Yo tengo el var, tengo las variables globales que se van a poder usar en toda esta parte, las globales. Y
el procedimiento tiene que estar definido dentro de VAR, pero antes del cuerpo principal, acá, en el cuerpo del programa principal tiene que estar antes. Bueno, lo vamos a ejecutar. Lo que les quería decir, cuando los programas se hacen muy largos, ustedes acá tienen un cuadradito, no sé si lo ven, entonces cliquean ahí y despliega todo el código de ese procedimiento, y si cliquean acá, les queda el encabezado nada más. Fíjense que acá le pone 3 puntos suspensivos para decirle que está el código ahí. No se asusten si por ahí sin querer cliquearon y les da error. Lo mismo acá, ¿ven? Cuerpo principal, pero tiene los 3 puntitos, cliquean ahí. Ya van a ver que es bastante buena esa característica, porque cuando yo tengo un código tan largo y necesito ver procedimientos que se conectan o que se llaman, y ver un código y el otro, entonces está bueno. Y no necesariamente tengo que ponerlo uno a continuación del otro, pueden estar, lo puedo definir abajo, y después con este menos acá, le escondo el código y entonces me quedan más cerca. Pero bueno, eso es para nosotros, digamos, interno, no es que por una, digamos, mejora para nosotros cuando estemos codificando. Bien. Entonces vamos a ejecutar, le digo que me ponga en pantalla, ingrese número 1, readline número 1, que me llame a limpiar pantalla. Vamos a hacer con F7. Bien, ahí hacemos F7. Ay, qué pena. Acá, a ver si lo puedo. Acá, vamos a borrar, y ahí está. Hacemos F7, y ahí me está esperando que le ingrese el número. Por ejemplo, 8, Enter. F7, acá. ¿Qué hizo? Cuando ingresé el 8, me fue a limpiar pantalla. Entonces fue al código ahí, F7, me borró la pantalla, continúa con la línea 18, que es la siguiente a limpiar pantalla. Y ahora F7, me pone el número 2, hago F7, me espera que le ingrese el número 2 acá, y le pongo 6, Enter, va a la línea 20 que me dice limpiar pantalla, con el F7, ¿qué es lo que hace? Entra al procedimiento limpiar pantalla y lo ejecuta. Me borró la pantalla. Termina el procedimiento, le entrega el control a la siguiente instrucción en la secuencia. Fíjense, el resultado me va a mostrar 14, y ahí me va a esperar que yo le ingrese una tecla, y por último termina. ¿Se ve? Digo, ¿se entiende? Buenísimo. Genial. Muy bien. Bueno, vamos a ejecutar todo de una, así queda más. Ahí ingrese número 1, 56, el número, me borró la pantalla, ahora me pide el número 2, 89, el resultado es 145, y termina. Muy bien. No me quedó lindo porque no le puse el GoToXGI, no le puse todo lo que es text color, text background, pero bueno, a los efectos de probar si anda o no anda, digamos, lo otro es para que se vea lindo, pero lo esencial es esto, que ustedes sepan. De todas maneras, sepan que cuando tengan que hacer una presentación, está bueno que se vea que hay trabajo en lo que es el diseño de la pantalla. Tengan cuidado con los colores, porque si tienen que estar mucho tiempo delante de la pantalla y le ponen un verde manzana así, le quedan los ojos, se le gastan los ojos más o menos. Bueno, o un amarillo. Bien.
Muy bien. Vamos a continuar con esto. Hemos quedado aquí. Bien, entonces vimos cómo trabajaba el procedimiento. Ajá. Y ahora el otro ejemplo que tengo es lo mismo que ustedes hicieron, que estaba hecho, que yo les di como ejemplo, de la función suma. Ahora, fíjense que yo hice lo mismo con un procedimiento. O sea, que sume los parámetros de entrada A y B, los sume, pero fíjense lo que hay nuevo acá. Fíjense en el encabezado acá, procedure, suma, paréntesis A de tipo real, punto y coma B de tipo real, punto y coma, var, cuando me va a devolver un valor de salida o es de entrada, salida. Ah, qué pena, no le puse la flechita para que se den cuenta. Tendría que borrarlo y volverlo a cargar. Hoy se lo subí. Bueno, lo borro y se los vuelvo a subir. Este resultado, esta variable resultado, es el valor de salida del procedimiento. ¿Por qué? Porque la función, ¿se acuerdan que tenía 2 puntos y el tipo que me devolvía en el nombre de la función? Bueno, acá el procedimiento no tiene valor de salida, porque si tiene 40 resultados que devolverme, acá tengo uno solo para poner. Entonces, ¿cómo hago para que me devuelva los 40 resultados? Le pongo la palabra reservada var antes del identificador del parámetro que yo quiero que me devuelva algo, o que salga modificado. Por ejemplo, fíjense que si yo le ingreso 8 y 6, acá adentro resultado va a ser 8 más 6, 14. Resultado va a valer 14, me va a devolver 14 en la variable resultado, ¿por qué? Porque yo le puse la palabra reservada van, porque es un parámetro de salida, que me va a entregar una salida, y luego cuando se invoca, fíjense que acá cuando se invoca se pone en la línea, bueno, no sé cuál es la línea, pero aquí, acá, no sé si se está viendo el cursor, yo llamo al procedimiento al borde del margen, digamos, no lo llamo dentro de un write, sino que lo llamo así, como un clear skin, le pongo suma, el número 1 que se corresponde con A, el número 2 que se corresponde con B, y res que se corresponde con resultado. Y me va a mostrar el resultado. Voy a usar la variable que me entregó de salida, que acá se llama resultado, y acá en el parámetro actual yo le puse res. Fíjense que yo le digo que me muestre res, que es lo que me devolvió el procedimiento suma. Acá. Bien. En realidad, lo que yo quise hacer con esto es que ustedes vean que todo lo que se puede hacer con función, se puede hacer con procedimiento. Ahora, todo lo que se puede hacer con procedimiento, a veces no se puede hacer con función. Bueno, vamos a ver acá en el... Esto va y viene para todos lados. Cerramos todos y vamos a abrir... Calcula suma con procedimiento, acá. Abrir proyecto, bien. Ah, bueno. Esto es para el otro tema. Fíjense que esto es lo que hice con lo que les pegué ahí en las diapositivas, y vamos a ejecutarlo. O sea, definimos UseSRT, variables globales, ¿no? Que son las que voy a usar acá en el cuerpo principal. ¿Por qué digo? Estas variables globales, yo les dije que se puede usar en toda esta parte, pero las variables globales es de buena programación solamente usar en el cuerpo principal. No es bueno usar variables globales adentro de los subprogramas. No es bueno. Si yo necesito definir, usar variables acá adentro,
que no sean los parámetros no se definen como locales, ya están definidos acá, en el encabezado. Si yo necesito usar, porque tengo un for acá adentro, un para, la defino local, porque solamente lo voy a usar acá. No la defino como global acá arriba, la defino local. Muy bien. Entonces, tenemos las variables globales, número 1, número 2 y res. Tenemos la definición del procedimiento, con el nombre, los parámetros de entrada, los parámetros valor, que son de entrada, yo le voy a pasar un valor a A, un valor a B, y el parámetro variable, por eso tiene var, o por referencia, que después vamos a ver bien, yo le voy a hacer un grafiquito de cómo trabaja eso, y me va a ser de salida. Yo acá resultado, quiero que a la variable resultado que trabajo acá dentro del procedimiento me devuelva algo. Entonces le pongo el var. También, digamos, lo mismo que todos los otros parámetros, le tengo que decir de qué tipo va a ser ese resultado que me va a devolver. Bueno, y ya en el cuerpo principal, le digo que me ingrese el número 1, leo el número 1, le pido que me ingrese el número 2, leo el número 2, bueno, yo le puse acá res 0, porque lo habíamos modificado ayer. Llamo al procedimiento suma, con número 1, número 2, y res, necesito poner la misma cantidad de parámetros actuales de la cantidad de parámetros formales que tengo. Y tienen que estar en el mismo orden. Si yo acá le dije que va a venir un número, acá tiene que haber un número. Si acá le dije que va a haber otro número, acá tiene que haber otro número. Y acá, otra variable, digamos que sea numérica, acá también. En el mismo orden y del mismo tipo. En los parámetros actuales, yo no le pongo el tipo, solamente se lo pongo aquí en los parámetros formales. Bien. Y luego que invoca la función y sé que en res me devolvió el resultado de la operación, después le digo que me lo muestre. El resultado es res 4, 2.4, 2.1, porque como es real, digamos, que me muestre solamente 4 dígitos, de los cuales 1 es un decimal. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Miren que corre un poquito, ahí está. Uy, ahí, vamos ahí, y este lo borramos. Bien. A este lo corremos un poquito, ahí está. Entonces, F7 empezó, F7 me escribe, ingresa el número 1, ahora me pide el número 1, yo le voy a poner 55, Enter. F7, me escribe que ingresa el número 2, ahora me está esperando que le ingrese el número 2, 33, Enter. Fíjense lo que hace ahora, va a suma, me invoca el procedimiento suma. Entonces con F7, viene acá, ese 55 se puso en A, ese 33 se puso en B, y resultado, en la variable resultado que es de salida acá, se va a poner en res. F7, termina, me hizo el cálculo, y ahora me escribe 88. ¿Por qué? Porque el resultado que obtuve acá de poner 55, buah, 55 más, claro, lo modificamos todo, perdón. Ayer modificamos todo y me olvidé de corregir esto. Y bueno, hacemos F7 y termina la ejecución. Muy bien. Me está esperando que le ingrese una tecla, el read key, y ahí termina. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que este parámetro puede entrar con un valor y salir con otro? Entonces, habíamos hecho esto. A res, 2 puntos, igual, le habíamos asignado 0, para asegurarnos de que no vale nada res,
no tiene nada. ¿Por qué? Porque dentro de la función yo le pongo que res es lo que tenía, que yo le pasé 0 acá, más A más B. Pero eso se los hice para que ustedes vean, digamos, esto no es necesario, en este caso no es necesario. Pero puede ser de salida solo, como en este caso, o puede ser de entrada-salida. Si lo pongo así, es de salida solo. ¿Por qué? Porque yo de entrada tengo A, tengo B, hace el cálculo y el resultado me devuelve el resultado. No es que yo a res, que se va a poner en resultado, tengo un valor anterior. No tengo nada. Entonces, bueno, es de salida. Ahora, si yo le hubiese puesto acá, como teníamos antes, res, 2 puntos igual, 0, punto y coma. Entonces, cuando se invoca el procedimiento, res va a tener 0, entonces va a entrar con valor 0, y acá le voy a poner resultado más, entonces le voy a decir, bueno, como resultado entró con el valor 0, va a ser 0 más A más B, y me va a devolver el resultado de todo esto. Recuerdan que cuando la variable está del lado izquierdo y derecho, primero resuelve lo que está del lado derecho, aquí, primero resuelve esto, y luego el resultado se lo asigna a la variable que está del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, bueno, esta parte la vamos a sacar. Ahí, ahí. Bien, voy a guardar los cambios por las dudas, y bueno, vamos a ejecutar. Ingrese número 1, 33, 55, 88 y termina. Bien. Fíjense que es muy similar a lo que es la función. Ahora, ustedes me dicen, y profe, la verdad es que el procedimiento suma no tiene mucho sentido, porque lo mejor sería usar una función. Y yo les voy a decir, tienen razón. ¿Por qué? Y porque si me devuelve un único valor, lo mejor es hacer una función, que yo ya sé que me devuelve un único valor en el nombre de la función. Si no, acá tengo que empezar a definir, fíjense, tengo que definir una variable que sea de salida en donde me devuelva el valor. En cambio, la función ya está en el nombre de la función. Entonces, si me tiene que devolver un único valor, que me lo devuelva con una función. Ahora, hay una restricción que es que los tipos de datos estructurados no pueden ser de salida, excepto las cadenas, en una función. Tipo de dato estructurado lo vamos a ver la semana que viene, ya vamos a empezar con vectores, así que bueno, ahí vamos a seguir usando funciones y procedimientos, pero la función no me puede devolver una estructura de datos. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que usar un procedimiento, vamos a tener que ponerle var, y que ahí el resultado sea del tipo de dato estructurado, digamos, que lo vamos a ver la semana que viene. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Control, Shift F5, ¿qué pasó? Ah, aquí vamos a Shift F5, ahí está. Digamos, ¿esto está bien? Anda, sí. No entendí muy bien por qué daba 0. Ah, eso porque yo le paso... acá, fíjate que yo a eso lo modifiqué para que ustedes vean que el parámetro variable acá, o por referencia, yo le puedo pasar un valor 0, porque a res le puse 0 antes de llamar a suma, número 1, número 2 res, a res le había puesto 0, entonces, cuando yo le pongo var, puede ser de entrada, que tenga un valor anterior a la llamada, por eso tenía 0, y después me devuelve el resultado modificado, digamos, de hacer la suma de resultado más A más B. Pero es para que ustedes vean que el parámetro var, ¿no? Cuando yo le pongo var al parámetro, quiere decir que puede ser de entrada-salida o de salida solo. ¿Qué es de entrada-salida? Que tenga un valor anterior
con el cual ingresa el procedimiento, se hace todo el cálculo y me devuelve el valor modificado. O puede ser de salida solo, como en este caso, que no tiene rest, no tiene un valor anterior, sino que va a adoptar el valor de resultado que se va a obtener de acá. ¿Qué función da un solo valor de salida y los procedimientos pueden dar más de uno? Sí, sí, sí. La función da un solo valor de salida y los procedimientos pueden dar 0. Fíjate que el limpiar pantalla no tenía procedimiento, sino que hacía una actividad, no tenía parámetro, perdón. Entonces ahí te devuelve 0 valor. Te puede devolver un valor el procedimiento, como en este caso, pero le tengo que decir que la palabra var, para decirle que vos vas a tener un resultado. Con este var le vas a decir, bueno, tenés una variable de salida. Y podés tener más de una salida. Por ejemplo, vamos a suponer que en vez de suma sea división. Entonces, ¿qué tendría que tener en cuenta? ¿Cuáles serían las precondiciones de una división? ¿Qué son las precondiciones? Las cosas que yo tengo que tener en cuenta antes de hacer la operación. Vamos a suponer que yo le paso 2 valores y me va a devolver un resultado. Yo le paso, en vez de suma, que sea división, acá, y entonces yo tendría que preguntar si el número B es distinto de 0, para hacer una división y que no me dé error. Imposible dividir por 0, ¿no es cierto? O la E para el otro lado cuando ustedes lo hacen en la calculadora. No existe, digamos, el existe tachado, pero para el otro lado. Bien. Entonces, si yo en vez de suma tuviese división, yo le pasaría los mismos parámetros, pero además otro más que me diga si se pudo hacer la división o no. Entonces acá adentro yo le preguntaría, si B es distinto de 0, o si B es igual a 0, a la variable, por ejemplo, posible, le pondría punto y coma, var posible de tipo booleano, por ejemplo. Entonces fíjate que ahí me va a devolver 2 parámetros de salida. El resultado, yo al resultado le voy a poner, no le voy a poner nada, pero a la variable posible le voy a cambiar el resultado y que me devuelva que no. Por ejemplo, false. Y si no, en resultado le pongo que me haga la división. Entonces fíjate que ahí vas a tener 2 parámetros de salida, que no lo podés hacer con una función. ¿Se entendió, Agustina? Ajá, buenísimo. Después igual con todos los ejercicios que tienen para hacer, lo van a ver. Si por ejemplo en este caso a las variables globales le pones de tipo entero, te tira error. A ver, vamos a ver acá. Las variables globales de tipo entero acá no va a dar error. ¿Por qué? Porque la variable real acepta, hay una, no te va a decir que hay incompatibilidad de tipos. La real acepta un entero, pero el entero no acepta un real. Lo que hace si número 2, número 1, número 2 y res son de tipo entero acá, en esta definición de las variables globales, cuando llaman la función, al número 1 lo convierte real automáticamente. Al número 2, ¿qué hace convertirlo a real? Le pone punto 0. Por ejemplo, vos pones 70, te pone 70.0 acá, te pone, no sé, acá es 100, te pone 100.0, y después el resultado real, el res tiene que ser real, porque si no, ahí sí, res tiene que ser de tipo real. Número 1, número 2 pueden ser enteros, pero res tiene que ser de tipo real, porque fíjate que la variable que devuelve acá te va a dar error. ¿Lo probamos? Abrir. Calcula suma con procedimientos, aquí. Vamos a suponer que yo acá le ponemos todo enteros.
Bien. ¿Qué pasó? Me dice que acá, dice, en el argumento 3 no coinciden exactamente. Tiene un longin, un entero en realidad, y espera un real. Fíjate que ya el compilador se dio cuenta que el tipo res de res, que yo lo definí globalmente como entero, es distinto de resultado que es de tipo real. Como el tercer parámetro de acá se corresponde con el tercer parámetro de acá, aunque no se llamen igual, se corresponden porque están en la tercera posición, yo necesito que res sí o sí sea de tipo real. Entonces sacamos acá, ahí, hacemos res, dos puntos, real, punto y coma. Y me dice que ingresa el número 1, 89, el número 2, 64, y el resultado es. Muy bien. ¿Se vio? ¿Se entendió, digo? Buenísimo. Genial. Ahora, ¿qué pasa si yo acá le pongo, vamos a hacer la otra, le pongo, por ejemplo, integer, ya. Y acá, pongo integer, el resultado real, y acá le pongo a todos reales. Me va a dar el mismo error, me va a decir que en el argumento 2 tiene un real, ¿no? En el número 2 tiene un real, y en realidad espera un... en realidad debería decirme en el 1 y en el 2, digamos. Y espera un entero. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un entero. ¿Ah? Ahí me dice el argumento 2. Y en realidad es el 1 y el 2. Igual no anda. Digamos, por más que este cartelito que nos sale acá, que dice que espera ahí, donde que dice tiene un real y espera un entero. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es poner entero. ¿Qué pasa si yo dentro de los enteros acá le pongo un byte? ¿Qué sería el byte? Un entero que va de 0 a 255. Y recuerden que el integer lo que tiene es de menos 36.767 a más 36.768, me parece. Más o menos por ahí. Vamos a ver si anda. Anda. Si son del tipo entero, aunque este sea menor que este, al revés tendría que ser. 2, 3, 5. Bien. Y si yo le pongo acá, que sea más grande, por ejemplo, un longin, a ver, me lo toma igual. Ahí, con el 5, le vamos a hacer 888 y me da el resultado igual, no hace problema. En otros entornos te hace problema, ¿por qué? Porque el entero que vos le pasás acá es de tamaño menor, digamos, tiene un intervalo menor que el longin que vos le estás pasando acá, que va de menos 2.000 millones a más 2.000 millones. En otro entorno, acá en el Lazarus se ve que no hace problema, pero en otros entornos sí les hace problema. Tienen que ser del mismo tipo. O que sea un entero y acá que acepte un real. Bueno, muy bien. Vamos a ponerle realidad, listo. Bien, perfecto.
Excelente. Bueno, vayamos a... bueno, ya estábamos en... ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 5, 6, 7 y 8 como procedimiento. Tenían que terminar las de funciones. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a separarnos ahora les dejo de compartir, y vamos a separarnos en salas, y vamos a hacer en media hora, vamos a tratar de hacer los ejercicios de la guía de trabajos prácticos 5, 6, 7 y 8 como procedimiento. Y así tenemos todo y corregimos todo. Corregimos todas las funciones que tenían que hacer para hoy y todos los procedimientos. Bueno, vamos a acá